a continuar en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuánto nos debemos a Dios? ¿Cuántos damos gloria al Dios de las alturas, al que es digno, digno de alabanza, digno de exaltación? A Él nos debemos. Él fue el que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Él es el que nos está instruyendo. La iglesia, su amada, depende del Espíritu de Dios. Dependemos solamente del Espíritu Santo de Dios. Por eso, en este tiempo, aún así nos cueste, aún así tengamos que pagar un precio, Dios nos está llevando a que cada vez nosotros como iglesia estemos sometidos al Espíritu Santo para que Él haga con nosotros todo lo que sea necesario hacer. Todo lo que sea necesario, Él va a cortar de nosotros todo lo que tenga que cortar, Él va a romper en nosotros todo lo que Él tenga que romper, Él va a edificar en nosotros todo lo que Él tenga que edificar, hasta que nosotros, por la gloria y a través del Espíritu Santo y en el nombre poderoso de Jesús, alcancemos la estatura del varón perfecto, la estatura del varón perfecto. Y Dios lo va a hacer en todos aquellos que se dispongan de corazón. De corazón. Por eso, amado pueblo de Dios, amados hermanos y hermanas, dispongamos nuestro corazón. Ya no pongas limitación al Espíritu Santo diciendo yo no lo puedo hacer, yo no puedo llegar allá, porque la palabra de Dios dice, diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Y Dios nos enseñaba algo, y es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios quiere que nosotros lleguemos a ser esos valientes. Y los valientes realmente comprobamos si nosotros somos valientes, aún en medio de la prueba, en medio de las circunstancias, aun cuando así nuestro padre, nuestra madre, nuestros hermanos nos dejen. Porque eso fue algo que tuvo que pasar Jesús, porque la palabra de Dios dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Fue un menosprecio muy fuerte que aún Jesús tuvo que ir al monte Getsemaní y derramar lágrimas de sangre, dice la palabra de Dios, porque no era fácil. No era fácil cómo Jesús tuvo que pasar ese menosprecio. Y yo sé que no es fácil para muchos de nosotros, no es fácil para muchos de nosotros, pero si nosotros nos negamos a nosotros mismos, nos humillamos ante Dios, en el nombre poderoso de Jesús, nosotros vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a ver la gloria de Dios. Por eso, amado pueblo, esforcémonos y seamos valientes en el nombre poderoso y amada hermana de ti, que tú eres un valiente y tú eres reconocido valiente delante de Dios, porque el Espíritu testifica de nosotros. Muchas veces nosotros no somos los que tenemos que testificar con nuestra propia boca de que yo sí soy valiente, no, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, por algo Dios, cuando el Espíritu Santo descendía en forma de paloma, cuando Jesús estaba siendo bautizado, era Dios que estaba reconociendo y honrando a Jesús, diciéndole, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo Hijo amado. Y eso es lo que Dios, el Espíritu Santo, quiere reconocer en ti, esa valentía, que a pesar de las pruebas, a pesar de las circunstancias, tú digas, así como dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí en el nombre poderoso de Jesús. Y Dios muchas veces va a tener que cortar aún amistades que tú tienes. Aún así, muchas veces Dios va a tener que alejarte, y yo sé que va a sonar un poco fuerte, va a tener que alejarte aún hermanitos dentro de la iglesia que están muchas veces desviando tu propósito, y va a doler, no va a ser tan fácil, porque muchas veces van a ser hermanos en los que tal vez tú has puesto la confianza, pero Dios hace muchas cosas para que tú somos parte de la iglesia para que por encima de todas las cosas nosotros cumplamos ese propósito, cumplamos el propósito. Yo sé que no va a ser fácil, yo sé que hay que pagar un precio, pero por eso Dios te está enamorando de Él, para que todas las cosas que acontezcan en tu vida, que tú estés decidido a entregarlo todo por Él, todo por Él. Yo recuerdo una vez en una predicación,
de un pastor argentino. El Espíritu Santo me permitía analizar qué tan importante es saber que nosotros y nuestro corazón debe estar solamente pegado al Espíritu Santo de Dios. Porque en esa predicación el Espíritu Santo confrontaba aún a este pastor y le decía, ¿tú qué harías si aún yo te quitara tu ministerio? Tu ministerio. Y en el grupo de alabanza eh, tuvimos una reunión el sábado que fue gloriosa. Y yo le doy gracias a Dios porque el Espíritu Santo nos está instruyendo. Y en esa reunión el Espíritu Santo nos decía, ¿tú qué harías si yo te quitara la voz? ¿Tú qué harías si yo te quitara las manos para que tocaras la guitarra? ¿Tú qué harías si ya tú no me pudieras cantar más? Aún así, me seguirías sirviendo. Aún así, seguiría siendo ese adorador. Porque la palabra de Dios nos llevaba a reflexionar. Aun cuando David utiliza, lo encontramos allí en el primer libro de Samuel, que Dios utilizaba el arpa de David aún para hacer sentir, para quitar el peso de lo que estaba sintiendo Saúl, porque Saúl, a causa de la desobediencia, Dios había permitido que viniera una potestad para que lo atormentara. Y la palabra de Dios dice que David, cuando tocaba el arpa, cuando David tocaba el arpa, Dios permitía que por medio de esa arpa, Saúl sintiera un alivio, que la potestad lo dejaba de atormentar, al menos por ese momentico, mientras que David afrontaba y nos decía, ¿tú crees que David era adorador por el arpa? ¿Qué sucedería si yo le hubiera quitado el arpa a David? ¿Tú crees que aún así David seguiría siendo adorador? Entonces el Espíritu Santo nos llevaba a reflexionar en todas estas cosas. Entonces es importante saber que todas las cosas que nosotros tenemos, tanto en lo espiritual como en lo natural, vienen de Dios. Y la palabra de Dios dice en Job, porque nosotros todos conocemos la historia de Job, pero Job tuvo que llegar a reconocer en cierto punto de su vida, por eso Dios lo pasó por un proceso, tuvo que reconocer y decir, Jehová dio, Jehová, Jehová quitó. Es decir, él tuvo que reconocer que todas las cosas que él había adquirido venían de Dios, pero así como Dios las da, Dios también las puede quitar. Por eso Dios está creando en nosotros un celo, Dios está creando en nosotros un amor que dependa solamente de Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Y el Espíritu Santo, a tener el conocimiento del Espíritu Santo. Y que nosotros podamos depender solamente del Espíritu. Si muchas congregaciones el día de hoy dependieran solamente del Espíritu Santo, no importaría qué pasara aún dentro de la congregación, muchos se mantendrían firmes, porque ya hemos conocido historias, aún de nuestros padres hace mucho tiempo atrás, padres espirituales que tristemente cayeron. Muchos cayeron en adulterio, otros en idolatría, otros en muchas cosas. Y desafortunadamente el pueblo de Dios tenía puesta la mirada en el hombre. Y todo lo que sucedió en aquel tiempo, todo lo que sucedió cuando el enemigo cortó las cabezas, porque el enemigo muchas veces ataca las cabezas. Por eso Dios ha puesto en nuestros corazones orar. Transparente, transparente, para que Dios nos mantenga firmes en el nombre poderoso de Jesús. Por eso Dios está quitando nuestra mirada de todo lo natural y que nosotros dependamos solamente del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es lo único que no puede ser conmovido. Nosotros podemos estar firmes en este momento, pero la palabra de Dios dice, el que esté firme, cuide que no caiga. Es decir, que Dios nos libre y tenga misericordia de nosotros. Pero en cualquier momento, cualquiera de nosotros, somos carne y sangre. Estamos sometidos muchas veces a la carne más que al espíritu, pero Dios quiere que nosotros dependamos solamente del espíritu. Y el enemigo es astuto.
El enemigo es astuto, por eso la palabra de Dios dice en el primer versículo de Génesis capítulo 3, la serpiente era más astuta que todos los animales, más del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, Satanás es muy astuto, muy astuto. Si nosotros abrimos una pequeña brecha, así como le sucedió a Jerusalén, con solo una pequeña brecha que le abrió al enemigo, por ahí entró Nabucodonosor y destruyó todo el templo y le quitó todo lo que Dios le había dado a Jerusalén, lo quitó, lo arrebató, lo arrebató. Por eso nosotros tenemos que en el nombre poderoso de Jesús, bajo la guianza del Espíritu, revestirnos del Espíritu Santo, andar en el Espíritu, andar siempre en el Espíritu, para que por medio del Espíritu Santo y en el nombre que es sobre todo nombre, toda puerta sea cerrada, toda brecha sea cerrada en el nombre de Jesús. Triste, muy triste ver cómo varones de Dios que han sido llamados por Dios, que haya pasado el tiempo y luego estén que el enemigo haya venido a hacer y deshacer en sus ministerios, en sus casas, en sus hogares. Y ese no es el propósito de Dios, porque la palabra de Dios dice que Él ha venido a darte vida y vida en abundancia. Pero el enemigo está como león rugiente, buscando a quién devorar, quién devorar. Por eso si Dios te ha dado algo, cuídalo celosamente. Cuídalo celosamente. No sé si tú me puedas comprender lo que el Espíritu Santo quiere decir. Cuídalo celosamente, cuídalo como un tesoro, como lo más preciado. Cuídalo, cuídalo en el nombre poderoso de Jesús. Cuídalo, si Dios te dio a ti dones, cuida esos dones. Alimentalos del Espíritu Santo de día y de noche. De día y de noche. Medita en la palabra de Dios de día y de noche. No des no des espacio al enemigo para que él ataque tus pensamientos, para que te desanimes, para que pierdas la fuerza. Fortalécete en el Espíritu de Dios. Fortalécete solamente en Él. Yo sé por qué te lo estoy diciendo, mi amado hermano y mi amada hermana. Porque el Espíritu Santo, aún sin haberlo planeado, porque aquí tengo una cita que el Espíritu Santo me había dado esta mañana, pero me acaba de decir, dile esto a mi pueblo. Dile esto a mis hijos, porque hemos visto todos estos días cómo el enemigo está atacando. Y nosotros pensamos que el enemigo está allá afuera en el mundo haciendo y deshaciendo. El enemigo está dentro de la iglesia, buscando a todos aquellos que muchas veces están entretenidos, que muchas veces están allí abriendo brechas para entrar y destruir todo lo que está en el paso. Todo lo que está en el paso. Pero si tú te llenas del Espíritu Santo, si tú te revistes en el Espíritu Santo, como dice Efesios 6, nosotros tenemos unas armas espirituales que son poderosas en Dios. Esas armas solamente son eficaces en el Espíritu, solamente en el Espíritu Santo de Dios. ¿Y para qué son esas armas? Para echar toda fortaleza al piso. Toda fortaleza que el enemigo ha levantado para echarla al piso en el nombre poderoso de Jesús. Por eso, apeguémonos al Espíritu Santo y activemos esas armas bajo la guianza del Espíritu Santo de Dios. Bajo la guianza del Espíritu Santo de Dios. Han habido aún sueños en hermanos donde han sido atacados. El enemigo ha querido silenciarlos. El enemigo ha querido cerrarles la boca. El enemigo ha querido quitarles la identidad que Dios le dio. Así como Satanás quiso quitarle la identidad a Jesús, que aún el sábado, y el Espíritu Santo me trae a memoria estos versículos, el sábado compartiendo con el grupo Alabanza, ha sido algo muy glorioso y yo le doy las gracias a Dios, porque hemos visto hombres y mujeres que están dispuestos a escuchar el Espíritu Santo, que quitan sus ojos de los hombres y empiezan a escuchar
Porque si tú estás escuchando el Espíritu Santo de Dios, serás como un hombre y una mujer sabia, que es edificado sobre la roca. Edificado sobre la roca, que vienen las tempestades, vienen los ataques del enemigo, pero tú no te caes, tú no te doblegas, porque el que está en ti es más grande y más poderoso que el que está en el mundo, que el que está en el mundo. Y esa identidad Dios quiere que nosotros la tengamos firme, porque Dios te ha dado una identidad en el espíritu. Ningún hombre te dio la identidad a ti. No hay poder de ningún instrumento para dar identidad, para impartir dones, porque todo lo que nosotros tenemos espiritualmente ha sido impartido por el Espíritu Santo de Dios. Porque aún los 9 dones, los 5 ministerios vienen del Espíritu. Vienen del Espíritu Santo, vienen de Él. Por eso nosotros nos debemos solamente al Espíritu Santo de Dios, solamente a Él. Y el enemigo quería atacar la identidad de Jesús en el desierto, diciéndole, si eres hijo de Dios, es decir, estaba diciendo, si acaso de verdad tú eres hijo de Dios, poniendo en duda la identidad de Jesús. El enemigo quiere venir a poner en duda tu identidad, lo que tú eres delante de Dios. Por eso no prestes tus oídos a las voces que se levantan. Si es necesario, que Dios corte de nosotros lo que tenga que cortar. Que Dios baje lo que está alto y suba lo que está bajo, para que todos estemos a la estatura del Espíritu Santo. Para que todos estemos allí nivelados y en la unidad del Espíritu, en la unidad del Espíritu. Muchas veces hay luchas en los pensamientos, luchas en el corazón, luchas con nuestro pasado. El enemigo viene a atacarte muchas veces cuando de pronto naturalmente tú ves que aún tu ministerio no está fluyendo y viene el enemigo a atacarte y a poner en duda tu identidad. Y viene a decirte, si tú eres pastor, si tú eres profeta en realidad, si tú eres lo otro, y viene a poner en duda tu identidad, tu identidad. Por eso el enemigo venía a poner en duda la identidad de Jesús. Pero lo que el enemigo nos esperaba era que realmente Jesús estuviera tan fundamentado en la palabra, porque dijo, escrito está. Escrito está ahí, esta no es una palabra que nosotros nos inventamos, es una palabra que viene del Espíritu, que viene de un ser que existía antes de que nosotros existiéramos, antes que los ministerios existieran, antes que aún los mismos dones fueran impartidos. Ese ser sobrenatural que es nuestro Dios ya nos había dado una identidad, una identidad. Por eso tenemos que estar despiertos y saber que estamos enfrentándonos a un enemigo que no perdona cualquier situación que tú le des, que no perdona cualquier puerta que tú le abras. No perdona. Él está, si nosotros le damos espacio al enemigo, va a destruirnos. Va a destruirnos. Y no solamente eso, va a matar nuestra espiritualidad. Va a cortar con la comunión que nosotros tenemos con el Espíritu. Él va a querer que nosotros nos sequemos, que nosotros no demos fruto, que nosotros no reverdezcamos. Por eso, todo aquel que está apercibido, como dice la palabra de Dios, velad. Velad en el Espíritu. Velad en el Espíritu. Abre tus ojos, amado pueblo de Dios. Abre tus ojos para que a través de tus ojos, en la guianza del Espíritu, tú puedas estar apercibido como una atalaya de Dios, para que cuando venga el peligro tú lo puedas percibir. Tú lo puedas percibir. Así como dice la palabra de Dios, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad? Y aquí viene el enemigo astutamente. ¿Es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín?
Y aquí ya el enemigo estaba intentando persuadir a Eva. Estaba intentando sutilmente había levantado una voz para poner en duda lo que Dios le había dicho, lo que Dios le había plantado. Por eso, apégate a lo que Dios te ha arraigado y cuídalo celosamente. Todas las palabras que Dios te ha dicho, las promesas que Dios te ha dicho, todo lo que Dios te ha dicho, que si Dios nos dice humillémonos delante de Él. Que si Dios nos dice levantémonos y caminemos. Que si Dios nos dice esfuércense y sean valientes, seamos esforzados y valientes. Aun cuando el enemigo venga a hablarte al pensamiento y te diga, escuché que Dios te dijo que te esforzaras y fueras valiente. Pero mira tu familia no quiere caminar, mira tus hijos cómo se han alejado, mira tu ministerio, parece que no está floreciendo. Prácticamente te está diciendo que es necesario que tú no creas lo que Dios te ha dicho, pero ahora es tiempo de que tú te arraigues a todo lo que Dios te ha hablado, que dependas solamente de la voz de Dios, porque la voz de Dios es la que nos lleva a toda verdad. La voz de Dios es la que nos vivifica. La voz de Dios es la que nos levanta. La que nos levanta. Una parte en Lucas, en el nombre poderoso de Jesús. Lucas capítulo 11, vamos a leer desde el versículo 16, en el nombre poderoso de Jesús. Dice la palabra de Dios en el versículo 16, otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal del cielo. Aquí aquí Jesús acababa de hacer algo extraordinario, algo sobrenatural. Había un endemoniado y Jesús lo había libertado bajo la autoridad que se le había dado desde el cielo. Y toda autoridad que tú tienes viene del cielo, no viene de los hombres, viene del cielo. Toda autoridad que tú tienes en el ministerio, toda autoridad que tú tienes, que Dios te ha dado en el camino a través de las pruebas, viene del cielo. En el nombre poderoso de Jesús. Y aquí habían unos hombres que querían poner en duda y decían otros para ponerlo a prueba, le pedían una señal. Por eso, si ya el Espíritu Santo te ha hablado a ti y te ha dicho cuál es tu llamamiento, apégate a eso, porque es un llamamiento que no viene de los hombres. Y aún muchas veces nosotros los hombres cometemos errores y empezamos a poner en juicio el llamamiento de nuestros hermanos. Y a mí me ha sucedido muchas veces, pero el Espíritu Santo me ha llevado a depender solamente de Él. Yo he tenido que ir al Espíritu de Dios y decirle, Padre, aquí estoy. Tú me has llamado, haz conmigo lo que tú quieras. Haz conmigo lo que tú quieras. Muchas voces se levantan, muchos se levantan a decirte a ti muchas cosas, pero depende del Espíritu Santo de Dios. Muchos van a pedirte señal. En muchas partes van a decirte muchas cosas. Van a decirte, ¿en serio tú eres un hijo, una hija de Dios? Muéstranos de verdad que tú eres un hijo, una hija de Dios. Van a pedirte señal, pero tú tienes que estar seguro de quién tú eres en el Espíritu de Dios. De quién tú eres en el Espíritu de Dios. Porque en el mundo hay un dicho que dice que hay que ver para creer. Ver para creer. Si tú de verdad tienes el don de sanidad, haz que este paralítico se levante. ¿Y qué pasa si no es la voluntad de Dios que ese paralítico se levante? Porque aún nuestros dones dependen del Espíritu Santo de Dios. Hay ocasiones que han habido servicios de sanidad. Han habido servicios de sanidad. Y aún los instrumentos que Dios utiliza en sanidad, el mismo Espíritu Santo de Dios les ha dicho, aquí hay un enfermo, pero yo no te voy a permitir sanarlo todavía, porque no es el tiempo. Hay un trato que yo tengo con ese enfermito que está ahí.
y hasta que venga el tiempo de Dios va a ser sano. Por eso los dones que nosotros tenemos son solamente efectivos bajo la guianza del Espíritu Santo de Dios. Y aquí le estaban pidiendo una señal a Jesús. Le estaban diciendo, es necesario que tú nos muestres una señal para creer que realmente tú eres el Hijo de Dios. Muchas veces hay mucha incredulidad, pero la palabra de Dios dice que el mismo Espíritu testifica de nosotros quiénes somos nosotros, que muchas veces ni siquiera nosotros tenemos que defendernos, no tenemos que abrir nuestra boca muchas veces para defendernos, porque hay alguien que pelea nuestra batalla, hay alguien que va delante de nosotros. Por eso lo único que nos corresponde a nosotros es humillarnos delante de Dios, humillarnos delante de Él, y Él se encargará de todo lo demás. Lo único por lo que tú tienes que afanarte es por buscar el reino de Dios y su justicia, y Él se encargará de todo lo demás. Si tú te humillas ante Dios, si tú humillas tu ministerio ante Dios, si tú pones los dones debajo de la guianza del Espíritu Santo, entonces Él se encargará de todo lo demás. Él se levantará como poderoso guerrero para ir delante tuyo, así como hizo con David, así como hizo con Moisés, así como hizo con Jeremías, hombres y mujeres humillados delante de Él, que tú no vas a tener ni siquiera que abrir tu boca para defenderte cuando se levanten juicios contra ser, que la victoria es de Dios, la victoria es de Él. Él fue el que nos llamó y Él es el que nos sustenta, Él es el que se levanta por nosotros. Por eso nosotros tenemos que estar muy atentos a lo que Dios nos dice, muy atentos. Y dice aquí el versículo, dice, otros para ponerlo a prueba le pedían una señal del cielo. Como él conocía sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, y una casa dividida contra sí misma se derrumbará. Es decir, Jesús vio cuánta división había dentro de la casa. Cuánta división había dentro de la casa. Y cuántas veces nosotros hemos cometido el error de rechazar a los niños que Dios ha llamado. Niños que Dios ha llamado y que Dios nos está llevando al entendimiento de que Él es el que levanta. Porque la palabra de Dios dice que Él es el que pone reyes y sacerdotes. Es Él. Yo les confieso, mis amados hermanos, si no fuera por Dios, ¿dónde estaría yo? Si no fuera por el Espíritu Santo, ¿dónde estaría yo? ¿Dónde estaríamos nosotros si no fuéramos por el Espíritu Santo? Él fue el que nos puso acá. Él fue el que nos llamó. Aquí estamos nosotros sirviéndole por su gracia, por su misericordia, por su amor. Aquí estamos nosotros. ¿Quién es el que te nombra a ti pastor? El Espíritu Santo de Dios. ¿Quién es el que te nombra a ti profeta? El Espíritu Santo de Dios. ¿Quién es el que te dice que tú eres apóstol? El Espíritu Santo de Dios. Así que si tú sientes que muchas veces se han levantado voces, aún en tu familia, muchas veces, para decirte quién eres tú, muéstranos una señal y te creeremos. Acuérdate quién fue el que te llamó. Acuérdate quién es el que te está sustentando. En el nombre poderoso de Jesús. Y aquí Jesús conocía los pensamientos y empezó a hablarles de esa desunidad. Desunidad. Les estaba diciendo, es necesario que ya no estén más divididos, sino que se unan. Unámonos. Y solamente hay una manera de Santo de Dios, porque solamente hay una unidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios, que a pesar de que son tres, son un solo espíritu, una sola verdad, un solo espíritu y una sola verdad. Y en esa verdad es la que nosotros tenemos que caminar. En ese espíritu es el que nosotros tenemos que caminar. En el nombre poderoso de Jesús, en esa unidad, que no haya más en las naciones división en la iglesia, que no haya más en las naciones
menosprecio, que no haya más en las naciones deshonra a lo que Dios ha honrado. Por eso nosotros nos debemos solamente al Espíritu de Dios. Y yo le doy la gloria a Dios porque Dios está obrando. Yo le doy la gloria a Dios porque Dios nos está llevando a ese conocimiento de toda verdad. Porque el Espíritu Santo hace unos meses traía una promesa y nos decía, os llevaré a toda verdad, a toda verdad. Y si el Espíritu Santo nos decía eso hace unos meses atrás es porque aún hay muchas cosas en nosotros que no son la verdad, pero el Espíritu Santo está obrando en nuestros corazones para llevarnos cada vez más a esa verdad, llevarnos cada vez más a esa verdad del Espíritu Santo de Dios. El que dice el versículo 17, como él conocía sus pensamientos, les dijo, todo y una casa dividida contra sí misma se derrumbará. Cuando hay división en medio del pueblo de Dios, el enemigo entra y hace lo que tiene que hacer, es desolada. Por eso muchas veces hemos escuchado testimonios del pasado, iglesias poderosas que Dios levantó, que se movieron en avivamiento, que tuvieron el fuego del Espíritu Santo y llegaron a un momento donde empezó a haber división, donde se miraron a sí mismos y empezó el enemigo a hacer lo que tuvo que hacer y el fuego del Espíritu Santo se apagó y los ministerios empezaron a ser opacados y las hojas empezaron a secarse y el río del Espíritu Santo empezó a dejar de fluir, porque donde hay división se deja de escuchar el Espíritu Santo y cada uno empieza a opinar lo que cada uno piensa, cada uno empieza a poner lo que cada uno piensa y lo que ha aprendido. Pero cuando hay un sometimiento al Espíritu Santo, nosotros nos despojamos de lo que nosotros pensamos y vamos a lo que Dios piensa, porque nosotros hemos escuchado que Dios nos ha dicho, mis pensamientos están por encima de los vuestros y mis caminos. Él es el que tiene los pensamientos de bien para su iglesia. Él es el que tiene los pensamientos de bien para sus hijos. Por eso, cuán hermoso sería que todos nosotros, en la unidad del Espíritu, nos sometiéramos a los pensamientos de Dios. Y es allí donde entonces veríamos nuestros ministerios ser fructificados. Es allí donde entonces veríamos nuestros ministerios reverdecer, donde tú verías tu familia ser transformada, porque hay alguien que decidió tomar el liderazgo. Y el liderazgo no es estar por encima de los demás. El liderazgo es humillarse y servirle a Dios, porque la palabra de Dios dice, Jesús nos decía, ¿quién es el mayor en mi casa? Mayor es el que sirve. Mayor es el que sirve. Ese es el mayor en mi casa. No, mayor no es aquel que es el que más tiene dones. Aun cuando los dones vengan de Dios y son dádivas hermosas para tu vida. Mayor no es aquel que más conozca palabra. Mayor no es aquel que predique más. Mayor no es aquel que ore más. Mayor es el que sirve. Y empezamos sirviéndole primero al Espíritu Santo y luego al pueblo de Dios, porque primero tenemos que someternos al Espíritu Santo y recibir lo que el Espíritu Santo tiene que darnos para que nos y extender la mano al pueblo de Dios, porque la palabra de Dios dice, de gracia recibiste, de gracia vas a dar. Primero hay que recibir del Espíritu Santo lo que el Espíritu Santo quiere darnos, para luego impartir de ese fuego del Espíritu a todos los necesitados, a todos los que están cautivos, a todos los enfermos, porque entonces cuando tú vayas allí, a tu casa, a tu familia, cuando tú vayas allí, tú vas a estar tan revestido del Espíritu Santo que tú vas a decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Vas a estar tan lleno del fuego del Espíritu Santo que cuando tú hables va a salir fuego de tu boca, fuego, del fuego que tú recibiste en la intimidad, de ese fuego va a salir allí para los que están escuchando, para los que están escuchando. Por eso la palabra de Dios es tan fiel, la palabra de Dios es tan verdadera que Él dice que todo el que se humille en el secreto, todo el que se humille en el secreto, Él lo recompensará en público y andaremos de victoria en victoria, de gloria en gloria, porque seremos guiados por el Espíritu. ¿Y quién es más victorioso que nuestro Dios? Tenemos un Dios que no ha perdido ni una sola batalla.
Ni una sola batalla ha perdido nuestro Dios. Por eso poderosas son nuestras armas en el Espíritu de Dios. Poderosas son nuestras armas en el Espíritu Santo de Dios. Sometámonos al Espíritu de Dios cada vez más. Humíllate ante Él y vas a ver cómo fructifica tu vida, tu corazón, tu ministerio. Que aun cuando vengan ataques, tú vas a estar revestido del Espíritu Santo. Y muchos van a ver la obra de Dios en ti. Que sin ni siquiera tú tener que hablar, así como hacía Pedro, que Pedro caminaba y aun con su sombra los enfermos eran sanos. Porque Pedro estaba tan revestido del Espíritu Santo que no tenía ni siquiera que levantarse a exorcizar, no tenía ni siquiera que levantarse y abrir su boca, porque lo que él revestía era más grande que lo que el mismo Pedro era, estaba por encima de Pedro y él andaba con la presencia del Espíritu Santo, que a donde él llegaba, a las casas que el Espíritu Santo lo mandaba, allí había libertad, allí había restauración, allí había sanidad, porque entonces él reconoció que no era por nuestras propias fuerzas, no era con ejército, sino con el Espíritu Santo de Dios. Con el Espíritu Santo de Dios. Van a haber muchas ocasiones donde Dios te va a decir, no es necesario que hables, yo ya hice la obra, solamente confírmala en esa vida y dile, yo ya obré en tu vida, solamente vengo a traerte un mensaje para que tú sepas que el Espíritu Santo ya te libertó, que el Espíritu Santo ya te sanó. Eso es todo lo que tengo que decir, es lo que tú vas a decir, porque vas a vivir guiado por el Espíritu Santo. Y todo lo que el Espíritu Santo te diga, tú lo vas a hacer, tú lo vas a hacer, porque vas a saber que esa voz que te guía, de esa voz que te guía viene la sabiduría. De esa voz que te guía viene el poder, de esa voz que te guía viene la restauración, viene la sanidad, porque Él es el creador de todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Por eso caminemos conforme al Espíritu, seamos esos hijos de Dios cada vez más, sometidos a la presencia de Dios, a la voluntad de Dios, y no permitamos que nuestra corona sea arrebatada, porque hay una corona que Dios te dio, una corona que Dios te dio. Cuida esa corona espiritual, esa corona que tú vas a tener que mantenerla hasta el final, para que se cumpla lo que dice Apocalipsis, porque en Apocalipsis dice que todos los que tenían coronas arrojaron sus coronas delante del Rey de Reyes, pero todos aquellos que llegaron allí a la presencia de Dios mantuvieron su corona hasta el final, porque el mayor reto, uno de los mayores retos que tenemos nosotros como hijos de Dios, como llamados de Dios, es permanecer. Ese es un gran reto. Permanecer en el espíritu. Podemos estar conectados con el espíritu un día y el otro día estar caminando en la carne, pero es necesario mantenernos en el espíritu, permanecer, porque solamente aquel que permanezca hasta el fin, dice la palabra de Dios, será salvo. Solamente el que permanezca hasta el fin. Y Dios es el más sabio de todos. Y si Él nos dice esto, es porque vienen pruebas, vienen circunstancias, vienen situaciones que van a querer arrebatar tu corona, van a querer quitarte la corona. Pero el Espíritu Santo te dice, ven a mí, porque en mí tus armas van a ser poderosas. En mí tu vida va a reverdecer. Acércate a mí. Depende solamente de mí, te dice el Espíritu Santo de Dios. Vamos a terminar leyendo aquí en el mismo capítulo 11 de Lucas, donde dice la palabra de Dios. Otros para ponerlo a prueba le pedían una señal del cielo. Como él conocía sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado y una casa dividida contra sí misma se derrumbará. Por tanto, si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo puede mantenerse en pie su reino? Lo pregunto porque ustedes dicen que yo expulso a los demonios por medio de Belcebú. Ahora bien, si yo expulso los demonios por medio de Belcebú, los seguidores de ustedes, ¿por medio de quién los expulsan? Por eso ellos mismos los juzgarán
a ustedes. Pero si expulso a los demonios con el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado cuida su hacienda, que es lo que el Espíritu Santo nos está diciendo en este tiempo, cuida lo que yo te he dado, cuídalo. Sus bienes están seguros. Cuando tú cuidas, cuando tú